superior, amén, donde también nos preparamos los adultos. Así que estamos agradecidos por todo lo que el Señor hace y permite y bendice a la iglesia, porque es una bendición tener estudios bíblicos en la iglesia, amén. Así que vamos a continuar entonces, y para ello voy a dejarles con mi hermano Kevin, que es el director, para que pueda hacer la presentación de este nuevo libro de estudio. Muchas gracias, hermana, hermano pastor, Iglesia del Señor, muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, hermano, visto ese ecran, hermano, eléctrico, ¿verdad? Todo lo que el Señor, hermanos, provee para su obra. Mire, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, empieza una trayectoria, hermanos, de viajes, de hazañas, de peleas, de luchas. Después muere Moisés. Después de Moisés, ¿quién queda? ¿Quién queda? Josué. Y luego, como todo hombre, tiene que morir. Y es parte, hermanos, de la omnipotencia de Dios, mostrarnos que los hombres no somos, hermanos, por así decirlo, hermanos, seres que vayamos a durar siempre. No somos los que tengan que tener la gloria, sino que la gloria es de Dios, hermanos. La gloria es de Dios. Entonces Moisés tuvo que morir, murió Josué, y luego viene el periodo de los jueces, denominado así, hermanos, por líderes que han ido año tras año, hermanos, llevando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Amén. Bien, hermanos, entonces a partir de hoy, todos los martes, de ser posible todos los martes, vamos a traer la enseñanza del libro de los jueces con la ayuda de nuestro hermano Ángel. Yo quisiera referirme a él y a todos los maestros, hermanos. Cuando uno enseña, el que más aprende es el maestro. Así que si usted tiene la oportunidad de enseñar, hágalo. Yo creo que todos tenemos, mire, los padres tenemos la oportunidad de enseñar a los hijos en casa, los que son abuelos a los nietos, los hermanos mayores a los hermanos menores. Y todos podemos hablar a otro de la palabra de Dios. Y el que más aprende es el maestro. ¿Por qué? ¿Qué? Porque tiene que primero leerlo, repasarlo, y luego vienen las preguntas. Y te das cuenta que en las preguntas siempre hay algo que atar, siempre hay algo más que apuntar. Es así, hermanos. Así que yo le vuelvo a repetir, el que más aprende, ya está demostrado, esto no solo lo digo yo porque se me ocurre, está demostrado, hermanos. Donde usted vaya, el que más aprende es el maestro. La mejor manera de aprender un tema es estudiándolo y enseñándolo. Esa es la mejor manera de hacerlo. La peor forma de aprender un tema, ¿sabe cuál es? Escucharlo, así como usted. O sea, lo que ustedes escuchan es lamentablemente, algunos autores dicen el 5 al 10% los que ponen mayor atención. O sea, imaginen, estamos gastando acá mucho, pero es quizá nuestra forma tradicional, hermano. Es por eso que tratamos de implementar aquí algo, ¿no? Tratamos de ver unas preguntas, de que usted traiga su cuaderno, algo, hermano, porque lo ideal es aprender y poner en práctica lo que aprendemos. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, doy paso a nuestro hermano Ángel. Que el Señor bendiga de aquí en adelante todos los martes, así como los cursos que se están llevando, el libro de Proverbios, de Génesis, y luego vendrá otros libros, hermanos. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, hermano. Hermano, muy buenas noches. Saludo en este momento a nuestro hermano pastor. Iglesia del Señor, muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes, hermanos. Amén. A ver, es una alegría también para mí, hermanos, para poder compartir esta enseñanza. Este libro maravilloso es del libro de los jueces. Como dijo nuestro hermano, ¿no? A veces la mejor forma de aprender tal vez es a través del maestro, ¿no? El maestro tiene que investigar, averiguar, y eso es lo que nos ayuda a nosotros un poco tal vez en comprender un poco más nada más, ¿no? Pero igual de ustedes también, acá el día de hoy, vamos a tratar también de aprender juntos conmigo, ¿sí? Tal vez yo no lo sé todo, tal vez hay unas cosas que me faltan. Bueno, tengo la ventaja que, bueno, está el pastor para que nos pueda apoyar tal vez en una parte,
Y si hay algunas preguntas que tal vez no lo puedo resolver, o si lo resuelvo, gloria a Dios, y si no, lo vamos a dejar para la siguiente clase, o si el pastor nos puede apoyar, ¿sí? Pero la idea es de que no nos vayamos con la duda. ¿Amén? Si hay cualquier pregunta que tienen que hacer, levanten la mano, lo podemos hacer, lo pueden hacer, ¿sí? Y vemos ahí, nos damos un tiempo para responder las preguntas. ¿Amén? Ahí se les ha dado, hermanos, una hojita. Lo que les voy a pedir es que no lo llenen. Lo vamos a llenar juntos conmigo conforme vayamos avanzando. ¿Ven? Sí, lo tienen ahí. Vamos a avanzar juntos. Y vamos a empezar nuestro libro, un libro bien bonito, que es el libro de los jueces. Y a veces también hay personas que tienen un poco de miedo a este libro, ¿no? Así como a veces tienen miedo al Apocalipsis, que los juicios, que todo lo otro. Para jueces también es un poquito, a veces algunos que tienen un poco miedo, porque también hay juicios, ¿no? También hay esos juicios que va a venir al pueblo de Dios, pero tal vez por su desobediencia. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que nosotros sí somos obedientes, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos obedientes hay acá? ¿Amén? Amén. Vamos entonces a empezar este maravilloso libro, que es el libro de los jueces. Voy a invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias. Vamos a ir al último capítulo y al último versículo del libro de jueces. ¿Sí? Ahí va a ser nuestra primera lectura. Es un versículo nada más. ¿Sí? Vamos a abrir entonces sus Biblias en Jueces, capítulo 22, 25. Perdón, 21, 25. Jueces, capítulo 21, 25. Amén. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a leer juntos conmigo. Leemos, a ver, yo lo leo, ustedes me siguen con la vista, ¿bien? 21, 25 dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A ver, vamos a repetirlo, ¿sí? Todos juntos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, Padre bueno, te damos las gracias, Señor, porque en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, has permitido que el día de hoy podamos estar en este lugar, Señor. Yo te pido en este momento, Señor, que toques el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que el día de hoy tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Empezamos un nuevo libro, Señor. Empezamos a conocer más cosas maravillosas que tú hacías con tu pueblo de Dios y lo que sigues haciendo en la actualidad con cada uno de tus hijos, Señor. Ese gran amor que tuviste hace tiempo lo tienes ahora, Señor, y lo tendrás por siempre, porque tú eres un Dios grande y misericordioso. Toma el control en este momento, Señor, de esta enseñanza. Bendice desde el principio hasta el fin, Señor. Quita toda distracción, tal vez que pueda haber en este momento, Señor. Quítalo, Señor, y danos, Señor, ese entendimiento, como dice tu palabra, Señor, para poder comprender. Gracias te damos, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice, en estos días, ¿sí? El autor de Jueces, ¿no?, nos empieza a hablar en una parte y dice, en estos días. O sea, ¿qué quiere decir? En ese momento que estaba el autor hablando, en ese entonces empieza a contar la historia. ¿Sí? El autor del libro de Jueces lo atribuye a Samuel. Entonces podemos decir que el autor del libro de Jueces va a ser Samuel. Samuel también considerado el último juez, y que eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de jueces en la actualidad, ¿qué entendemos como juez? ¿Sí? El día de hoy estamos en una enseñanza, yo voy a estar acá también, pero quisiera la participación de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Qué es un juez en la actualidad? ¿Todos conocemos un juez o no lo conocemos? Lo conocemos. ¿Qué hace el juez? Una característica del juez: imparte justicia, ¿no? Eso es prácticamente el concepto que le atribuye a los jueces actuales, el que imparte justicia. Bien, pero en tiempos antiguos los jueces no eran casi los que impartían la justicia,
sino eran unos líderes, y lo vamos a ver acá como un concepto. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces en sí eran unos líderes, unos caudillos, como también lo vamos a encontrar en el libro, conforme vayamos avanzando, que salieron de las tribus de Israel. Estos jueces eran levantados por Dios. Dios levantaba a esos jueces, ¿sí?, para librar a los israelitas de sus enemigos. ¿Sí? Eso eran los jueces en sí, unos líderes. Para liberar, dice, a los israelitas. Muchas veces hablamos, los israelitas, los judíos, el pueblo de Israel, ¿no? A veces tomamos varios términos para poder referirnos al pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos en este momento a considerar 3 conceptos que se le atribuye al pueblo de Dios y que a veces lo llamamos nosotros, ¿no? A veces decimos los hebreos, ¿no? Los hebreos. También les llamamos a veces los judíos, los israelitas. Son términos diferentes, pero en sí en el concepto quiere decir casi lo mismo, ¿no? Que se refería al pueblo de Dios. ¿Sí? Pero si vamos a los conceptos y decimos los hebreos, ¿qué significa los hebreos? Los hebreos significaba cruce al otro lado. Recordamos que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán, ¿no? A partir de ese entonces se le atribuyó ese nombre de los hebreos, cuando el pueblo pasó el río Jordán, ¿no?, con el arca del pacto adelante. Bien, eso ya tal vez como se vea en el libro de Josué se va a ver un poco más detallado, ¿no? Entonces, ¿qué significa los hebreos? Significa cruce al otro lado. ¿Ve? También tenemos a los judíos, ¿no? Ese que se reconoce a Dios, ¿no? Ese es el pueblo tal vez que si le llevamos a otros extremos al pueblo escogido, ¿no? Tienen el pacto de la circuncisión. Bien, entonces esos son los judíos, ¿sí? Y los israelitas son pobladores de una región, ¿no? Pobladores de una región, los israelitas vienen del pueblo de Israel, como decimos en la actualidad. Nosotros los peruanos, ¿por qué? ¿Por qué somos peruanos? Porque vivimos dentro de Perú, por ejemplo, ¿no? Algo similar. Los israelitas se les llamaba así porque vivían dentro de esa región de Israel. Bien, entonces cuando nos hablamos a veces del pueblo de Dios, a veces usamos esos términos, ¿verdad? Ya más o menos son diferentes, pero en sí casi quiere decir lo mismo, ¿no? Atribuye al pueblo de Dios. Bien, vamos a poner el libro de Jueces acá en el medio, y vamos a ver qué pasó después de los jueces y antes de los jueces. ¿Sí? Después de los jueces y antes de los jueces, ¿qué gobernantes o qué líderes levantó el pueblo de Dios? ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver, ahí lo tenemos, a los jueces lo vamos a poner en el medio. Ya vimos que los jueces eran unos líderes, y vamos a ver qué líderes había después de los jueces y antes de los jueces. ¿Amén? Ya luego vamos a ir enfocándolos más en ellos y hablando cada uno de ellos. Primero vamos a hablar acerca de los reyes. A ver, vamos a considerar acá, jueces acá, después de los jueces estaban los reyes y antes de los jueces estaban los patriarcas. ¿Sí? Disculpen, ahí me pasé, ahí está, vamos a ver. Repetimos, los jueces en el lugar, en medio, después de los jueces tenemos los reyes y antes de los jueces tenemos los patriarcas. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en los jueces, entonces en el centro. ¿Sí? Después reyes y antes patriarcas. Bien, lo que vienen después, que son los reyes, no nos vamos a enfocar mucho en ellos, ¿sí? Pero lo vamos a al menos nombrar. ¿Sí? Hubo muchos reyes, vamos a considerar solamente a 3, a Saúl, a David y a Salomón. Y a veces es una pregunta bíblica, ¿no? A veces de concurso. ¿Quién fue el primer rey? El primer rey fue Saúl. Bien, entonces, después de los jueces tenemos a los reyes, que no nos vamos a hablar mucho de ellos, pero sí vamos a hablar ahora de los jueces. Vamos a nombrarlos, porque ya conforme vayamos avanzando vamos a hablar acerca de estos jueces, pero tenemos, por ejemplo, a Otoniel, otra pregunta bíblica que se ha hecho acá en la iglesia. ¿Cuál fue el primer juez de Israel? Se decía, ¿verdad? ¿Quién fue?
Otoniel, ahí lo tenemos. También tenemos a Ot, a Samgar, a Débora, a Gedeón. Ya eso, conforme vayamos avanzando, vamos a ir a ver, tal vez conociéndolo a todos estos reyes. Amén. Entonces, jueces en el medio, vimos los reyes. ¿Y quién venía antes de los jueces? Los patriarcas. Y vamos a enfocarnos ahí en los patriarcas porque vamos a ver qué pasó antes de los jueces y luego vamos a ir después de los jueces. Amén. Pero primero hay que conocer el origen. ¿Cómo surgieron los jueces o por qué surgieron los jueces? ¿A quién tuvieron que liderar? Recuerden que los jueces eran los líderes. ¿A quién tenía que liderar los jueces? A una cierta cantidad de personas. ¿Quiénes eran esas personas? Lo vamos a conocer. Amén. Seguimos. Los patriarcas, fueron varios patriarcas, pero los más conocidos, y que lo conocemos, fue Abraham, fue Isaac, fue Jacob, fue Josué. También tenemos a Moisés, pero no lo hemos considerado en esta parte. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos Abraham, que fue el padre, de ahí fue su hijo, ¿verdad? Isaac, pues, fue su nieto, Jacob, y ahí avanzando José. Entonces, tenemos hasta ahí 4 patriarcas. ¿Ven? Pueblo de Dios. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de Abraham. No vamos a hablar mucho porque ya ustedes ya conocen acerca de Abraham. No enfocarnos mucho en el tema de Abraham, ya sería tal vez, ya lo vamos a ver tal vez en el libro de Génesis que se está hablando. Pero primero vamos a hablar un poco, vamos a hablar acerca de cada uno. ¿Ven? Abraham. Dios le dio la promesa a Abraham, que iba a ser el padre de mucha gente, ¿verdad? De mucha población. Entonces lo llamó Dios, llamó de donde vivía, del Ur de los Caldeos, va y lo llama. Abraham coge a su padre, coge a su sobrino Lot y va guiado por Dios, a donde lo llamó. ¿Sí? Él no tenía dirección, él no decía yo voy a ir a tal sitio, no, él seguía la dirección de Dios. Y Dios le decía vamos acá al este, Abraham cogía a su padre, a su sobrino, y tenía Abraham era una persona muy millonaria, no tenía muchos animales, cogía todo lo que tenía y le seguía a Dios. Si Dios le decía vamos al norte, se iban al norte. Abraham no tenía un destino a dónde iba a ir, sino Dios le dirigía por donde tenía que ir. ¿Sí? Por eso tal vez se le consideró el padre de la fe, porque seguía a Dios por fe. Y también nos dice a nosotros, ¿no? El justo por fe vivirá. Muy bien. Es acerca de Abraham. También Abraham tuvo su hijo, fue Isaac. No vamos a enfocarnos mucho en Isaac, ya lo conocemos, pero sí nos vamos a enfocar un poco más en Jacob. ¿Por qué? Porque de Jacob recordemos que salieron las 12 tribus. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 12 hijos, de ahí salieron las 12 tribus. También tuvo una hija, pero no se le considera, ¿no? A veces en la antigüedad no se le consideraba mucho a las mujeres. ¿Sí? Pero entonces vamos a hablar acerca de Jacob. Bien, pero hasta ahí donde hemos estado viendo. No sé, ¿hay alguna pregunta? Hasta donde hemos viendo, tal vez, ¿hay preguntas que quieran hacer? ¿No? Muy bien, entonces como no hay preguntas, todos con su hojita vamos a responder la pregunta número 1. ¿Sí? A ver, les doy un minutito. En su hojita vamos a responder la pregunta número 1. A ver, ¿quién ganó? Amén. A ver, por acá, ¿quién levantó la mano? ¿Quién terminó? El hermano pastor, nuestra hermana Esmeralda también levantó la mano. A ver, nuestra hermana Esmeralda, por favor, quisiera que usted también comparta con nosotros su respuesta. Lea la primera pregunta y responda, por favor. Abraham, Isaac y José. Muy bien. ¿Alguien más consideró tal vez a otro patriarca? Hermano pastor. Jacob. Muy bien. ¿Alguien por ahí consideró a otro patriarca tal vez? José. Está bien. Entonces la pregunta ha estado fácil, ¿verdad? Mencionamos a 3 patriarcas y hemos mencionado a varios. Entonces seguimos con nuestro curso. Muy bien. Estábamos hablando acerca de los hijos de Jacob. ¿Sí? Jacob
tuvo en total 13 hijos, pero no vamos a considerarlo por ahora a la mujer, sino vamos a considerar solamente a los 12 hijos. ¿Sí? Esos 12 hijos lo tuvo con 4 mujeres, ¿verdad? Con sus 2 esposas y las 2 esclavas de sus esposos. Muy bien, ¿cuántas madres acá y acá que en el colegio a veces les mandan a hacer, a ver, ¿cómo se llama eso que le mandan a hacer, que ponen un arbolito, a veces la foto de un papá, la foto de una mamá, ¿cómo se llama eso? Árbol genealógico, ¿no? Muchos han hecho, conocen eso, ¿verdad? Sí, muy bien. Hoy he considerado un árbol genealógico también de Jacob. Sí, vamos a ver los hijos que tuvo Jacob. Fue difícil conseguir las fotos, porque ese tiempo no había quien tomarle fotos, no había quien tomar la foto de los tribus. Entonces se consideran unas fotitos que son muy aparte, ¿bien? Ahí está. Los 2 hijos de Jacob. Tenemos Lea, fue su primera esposa ahí. Con Lea tuvo a Rubén, tuvo a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y a Zabulón. ¿Sí? Luego tenemos a la criada de Lea, a Dan y a Neftalí. Luego tuvo también a Silpa, la criada de Raquel, que era Gad y Aser. Y también tenemos a Raquel, que tenía a José y Benjamín. Ahí está el árbol genealógico de los hijos de Jacob, con sus madres y cada uno de sus hijos. Quiero que vean bien esa imagen. ¿Sí? Quiero que lo vean bien. Apréndanse tal vez los nombres, porque acá hay una pequeña tarea que les tengo para ustedes. Bien, esos son los 12 hijos de Jacob. Cuando ellos entran a la tierra prometida, cuando ya hacen la repartición de las tierras, y acá tengo la imagen de la repartición de las tierras. A ver, antes de eso, vamos a responder la pregunta número 2, disculpen. ¿Sí? Vamos a responder la pregunta número 2. ¿Su hermano pastor? Con 4 mujeres. Muy bien, estuvo el pastor atento, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvidé. ¿Cuántas? Muy bien. De 4 mujeres nacieron las 12 tribus de Israel. Muy bien. Ahí estábamos viendo los 2 hijos de Jacob. Ahí tenemos el nombre de cada uno de los hijos. ¿Sí? Ya, algunos ya lo conocemos. Pero cuando ya el pueblo de Dios hace su repartición en la tierra prometida, ese es el mapa. No se nota mucho el mapa, sí, pero ahí están los nombres de las tribus de Israel que tuvieron parte en la tierra prometida. Ahí está. Rubén, Judá, Gad, Simeón, Benjamín, Dan, ¿verdad? Ahora esa es una tarea para ustedes. Si han sido bien observadores, vean las 12 tribus ahí que estaban repartidas. Vemos, es que el control no está bien. Tenemos las 12 tribus, los nombres de los 12 hijos de Jacob. Tenemos la repartición de la tierra por tribus, pero faltan 2. Les estoy ayudando, faltan 2. Quiero que, a ver, ahí lo vean, y lo voy a hacer un poco más fácil, ya lo voy a poner los 2 juntos ahí. Ahí está, a la derecha están los hijos de Jacob, ahí está el mapa de la repartición de la tierra prometida, que cada uno tuvo su parte. Quiero que me digan quiénes faltan. Muy bien, falta Leví y falta José. ¿Por qué ellos 2 no tuvieron parte en la repartición si también pertenecían a las 12 tribus? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Leví no tuvo parte porque él se dedicaba a hacer otras cosas. Se dedicaba, creo, a lo que es las alabanzas, a lo que se refería más al pueblo que estaba ahí, ¿no? Se dedicaba tal vez al cuidado del templo, todas esas cosas. Entonces, por eso Leví no tuvo parte. Pero ¿quién faltaba más? ¿Quién faltó? José. José tal vez no tuvo parte en la repartición. ¿Por qué creen que no tuvo un parte? A ver, alguien que me pueda apoyar. Muy bien. Ahí tenemos a 2 más. El hermano que me se dio cuenta. Tenemos a Efraín y Manasés, que fueron los hijos de José.
Entonces, como esas tribus de José era tal vez un poco más, era pequeña, entonces ¿quién la absorbió? Manasés. ¿Y quién más lo absorbió? Efraín. Es por eso que José no tuvo parte también en la tierra prometida, parte del terreno en la tierra prometida. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, viendo esto, vamos a responder nuestra siguiente pregunta. Vamos a responder todos la pregunta número 3. ¿Quién gana? Hermano Pastor ya lo respondió. ¿Alguien más? Hermana Catalina. José y Leví. Los dos no tuvieron parte. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Bien. Entonces ya conocemos de dónde venían las 12 tribus. Venían de Jacob, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo el pueblo de Dios entra a Egipto y cómo salió de Egipto. ¿Sí? Porque es lo más importante. ¿Por qué? Porque los jueces, antes de venir a los jueces tenían que gobernar, dijimos, a personas. ¿Y a quienes gobernaban? A las 12 tribus, ¿verdad? Entonces necesitamos saber de dónde salen las tribus. Ya vimos que las tribus salen de Jacob. Bien, tenemos ahí la entrada y salida a Egipto. Recordemos que en ese tiempo hubo mucha hambre que tuvieron que la gente a veces emigrar, ¿no? José llega a Egipto, ya conocemos la historia, ¿verdad? Le hicieron como segundo de Faraón, ¿sí? Pero luego que José murió, ¿sí? Porque José tuvo que morir, pero por José vinieron las 12 tribus a Egipto. Pero lamentablemente José tuvo que morir, ¿sí? Murió, Faraón también murió, pasaron los años y el pueblo de Dios empezó a ser esclavo de Egipto. ¿Sí? Entonces se empezaron a levantar los egipcios y empezaron a ser esclavos. Es por eso como el pueblo de Dios de las 12 tribus llegaron a Egipto. Pero gracias a Moisés, ¿sí? Moisés rescata a ese pueblo, lo lleva con destino a la tierra prometida. A la tierra prometida que ellos aún no habían entrado. Abraham no pudo entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces tal vez no conocían entonces. Pero tenían la dirección de Dios y la promesa de Dios que iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Dios le prometió, en teoría les prometió que iban a entrar a la tierra prometida, en teoría, pero en práctica sí lo hicieron, pero tuvieron que tener muchas luchas, ¿sí? No fue fácil entrar, ¿sí? Tuvieron que luchar mucho, un esfuerzo tienen que tener para que entren a la tierra prometida. Bien, lo bueno de Moisés, ¿sí? Cuando Moisés saca al pueblo, lo lleva por el desierto, lo bueno que Moisés sí preparó un líder, ¿sí? Sí lo preparó, ¿sí? Estuvo con él, Josué estaba con Moisés, estaba siempre con él. Prácticamente, es decir, lo preparó como un líder más de cara al futuro, ¿verdad? Cuando salió Moisés con mucha tierra, vamos a poner con la primera generación del pueblo, ¿sí? Pero lamentablemente Moisés tuvo que morir. No pudo entrar a la tierra prometida. La gente que salió también no entraron a la tierra prometida porque por su desobediencia, porque no querían creer las maravillas del Señor, ¿no? Y eso que ellos tenían tal vez una vida privilegiada en el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían de todo. En un desierto es difícil, ¿verdad? Tal vez nosotros no hemos estado en un desierto, pero tal vez en parte hemos estado en un desierto que es un área descampada, no tenemos agua, no tenemos que comer, no tenemos árboles, ¿no? No tenemos nada. El pueblo de Dios estuvo en el desierto por más de 40 años y no tenían nada. Ellos sobrevivieron de una manera milagrosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, Dios los acompañaba. Eso la gente lo vio. La gente de la primera generación conocía las maravillas del Señor, conocía lo que había hecho, pero a pesar de eso no querían creer. Ellos tuvieron que morir. Vino la segunda generación. Podemos decir que esa segunda generación no conocía casi mucho de Dios, ¿verdad? Porque tal vez eran los hijos de las personas que habían salido, ¿sí? Pero se levantó otro líder, porque Moisés tuvo que morir, se levantó otro líder que fue Josué, ¿sí? Pero lo malo de José es de que él no preparó otro líder, alguien que siga llevando al pueblo de Dios,
que siga llevándolo a la tierra prometida. Lo bueno dijimos, Moisés sí preparó, lo llevó a Josué, pero Josué murió, no hubo otro líder. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes empezaron a gobernar? Ahí empezaron los jueces. ¿Qué dijimos que eran los jueces? Eran los líderes, ¿verdad? Unos líderes que se dedicaban, ¿no?, digamos, a liderar a un pueblo. ¿A qué pueblo? A las 12 tribus que tuvieron que entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. Hasta ahí tenemos nuestra cuarta pregunta ya resuelta. ¿Sí? A ver, apóyeme. ¿Quién responde la cuarta pregunta? ¿Cuál es? Los jueces, ¿no? Muy bien. Seguimos. Dice, en el libro de los jueces, es el resumen en sí lo que los libros de jueces vamos a ver, ¿no? En el libro de los jueces nos narra tiempos de idolatría, fracasos, incredulidad del pueblo de Israel. ¿Sí? Es lo que vamos a ver. Un texto que nos acompaña es en Jueces 21-25. A ver, alguien que me apoye, por favor, leyendo ese versículo. Que lo leímos al inicio, ¿verdad? 21-25. Amén. Cada uno hacía lo que le parecía, ¿no? Esa es la desventaja de a veces de hacer lo que queremos, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas sin la dirección de Dios, nos va a salir mal, igual el pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos continuando. Entonces, a ver, Josué lleva la dirección de su pueblo, Josué entra a la tierra prometida, Josué hace la repartición de las tierras, ¿sí? Pero recuerden, miren, ellos salieron en grupo, ¿verdad? Como dicen, en un grupo grande, pero cuando llegaron a la tierra prometida ya se les repartió la tierra. Alguien se fue por este lado, otros fue por este lado, otro lado, y empezaron a esparcirse, ¿verdad? Ya no estuvieron todos juntos, estuvieron separados, ¿no? Uno por allá, uno por acá, uno por acá. Y en ese tiempo la comunicación era un poco difícil, pues, ¿no? Tal vez ahora yo quiero comunicar a una persona que está lejos, tal vez cojo mi celular y no, todas esas cosas, las facilidades que tengo. Pero en ese tiempo no. Estaban esparcidos por diferentes lugares, y si alguien venía a una tribu, un enemigo, y quería hacerle la guerra, tal vez algunos sí podían tener el apoyo, iban, avisaban, ¿no? Ven, apóyame, ¿no? Para luchar contra los enemigos, pero a veces tal vez otras tribus que vivían lejos era más difícil, no había esa comunicación, ¿no? Entonces, a ver, entonces decimos, Josué entra a la tierra prometida, hace la repartición de las tierras, ya el pueblo de Dios se empezó a repartir, ¿sí? Y en el libro de Jueces vamos a tener estas tres cosas, ¿no? El libro de Jueces en el medio, ahora ya podemos decir antes de y después de. El antes de, hace rato vimos que antes ya estaban los patriarcas, bien, ahora vamos a enfocarnos qué hacían antes, ¿no? Antes tenían el gobierno de Moisés y Josué. Murieron ellos, se quedaron sin líderes, ¿no? Entonces, entraron a la tierra prometida, se repartió las 12 tribus, y después vino una vida desordenada del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando Josué entra a la tierra prometida, él luchó con varias ciudades y derrotó. Pero lamentablemente cuando murió no terminó de derrotar a todos los enemigos, ¿sí? Hubieron varias tribus que entraron a la tierra de Canaán, pero había todavía cananitas en ese lugar. Y ellos no los expulsaron, tal vez no los expulsaron porque tal vez en parte se acostumbraron a vivir con ellos. Y eso fue el motivo por qué entraron a una vida desordenada, dice, del pueblo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los cananitas eran unas personas muy idólatras, adoraban a muchos dioses. Entonces empezaron a contagiar el pueblo de Dios, ¿no? Empezaron a vivir con ellos, empezaron a contagiar. Algo pasa, siempre pasa así, ¿no? A veces nos juntamos con una persona y a veces tomamos algunos rasgos, algunas cosas de esas personas, ¿no? O tal vez, más el ejemplo, en una fruta, por ejemplo, una fruta que está podrida, le ponemos otra fruta sana, se va a podrir, ¿no? Algo similar.
Los cananitas que estaban en ese lugar, que no fueron expulsados, tenían una vida de idolatría y el pueblo de Dios que vino a vivir en esa región, como no quisieron expulsarlos, se empezaron a contagiar, a contaminar. Y fue un pueblo prácticamente casi que no conocía mucho a Dios, porque fue casi como vimos como la segunda generación, ¿sí? No lo expulsó toda la tierra. Tal vez otra cosa porque tal vez tenían miedo, ¿no? Tal vez tuvieran miedo de hacer la guerra, mejor empezaron a vivir con ellos. ¿Sí? Seguimos. La crisis de la tribu de Israel. Vamos a ver 3 tipos de crisis que tuvo que pasar el pueblo de Israel ya en la tierra prometida. ¿Sí? La primera dice aislados unos de otros. ¿Sí? Lo vimos. Se repartió la tierra, ¿verdad? Uno por allá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Ya no fue un ejército tal vez consolidado como era antes, ¿no? Un ejército unido, sino ahora ya tuvieron que repartirse, ¿sí? Bien, eso fue la primera crisis que tuvieron. La segunda crisis dice sin gobierno central, porque ya no tenían un líder y ellos se habían acostumbrado a tener un líder, ¿sí? Recuerden que ellos no hacían otra cosa en Egipto, no hacían, solamente eran esclavos. Y cuando salieron de ahí, pasaron por el desierto, no hacían otras cosas. Entonces ellos se acostumbraron a los líderes, pero al no haber líderes, entonces no sabían qué hacer, ¿sí? No sabían qué hacer, no tenían un gobierno, no tenían alguien que les dirija, ¿sí? Y la única base, la tercera parte, que es la base, que era su fe a Dios, su única base era creer en Dios, ¿verdad? Pero ellos no conocían mucho de Dios, entonces fue fácil de que se contagien con los cananitas que estaban en ese lugar. ¿Ven? Y vamos a ver ejemplos de unos jueces, ¿sí? Vamos a hablar acerca de 15 jueces, ¿sí? Si es que nos da el tiempo de verlo conforme vayamos avanzando. Pero de estos 15 jueces, hay 2 jueces que no están en el libro de los jueces, ¿sí? Que lo mencionamos al inicio, fue Samuel y fue el sacerdote Elí. Estos 2 jueces no están escritos, no nos habla su vida en el libro de jueces, o sea que si no lo vamos a estudiar, entonces los vamos a sacar, ¿sí? Entonces vamos a ver la vida de 13 jueces, ¿sí? Estos son ejemplos de unos 4 jueces considerados nada más: Débora, Gedeón, Sansón y Jefté, ¿sí? Son muchos más, sí, pero a veces hay unos jueces que en la Biblia solamente los va a mencionar. En el libro de jueces, cuando lleguemos, solamente los va a mencionar. Entonces no hay mucho que hablar de ellos, pues, ¿no? Porque si no tenemos mucha información, no vamos a inventarlo, nada más, ¿no? Solamente lo menciona, nosotros también lo mencionaremos. Pero sí hay jueces que sí nos narra su vida, lo que hicieron, y a veces en el libro de jueces nos usa 2, 3, hasta 4 capítulos. A esas personas, a esos jueces lo vamos a estudiar un poco más, ¿sí? Vimos al inicio los jueces, ¿se acuerdan? A Otoniel, a Otto, los jueces. En ese orden, no quiere decir que vivió Otoniel, murió y vino a Ot, murió, no. Entonces quiere decir que tal vez como era una tribu, los tribus se repartieron, probablemente vieron jueces que vivieron a la par, ¿sí? Por ejemplo, acá en este tiempo estaba Otoniel y en el mismo tiempo, pero en otra región tal vez estaba Ot, ¿sí? Claro que en la Biblia lo encontramos en un orden, en 1, 2, 3, 4, pero o sea, no quiere decir que uno va después del otro, no. Puede que en algunos casos sí, pero en otros casos que los 2 jueces vivieron al mismo tiempo, ¿sí? Claro, muy bien, así, ¿no? No era una asociación, no es de que uno murió, vino el otro, murió, no, sino es que puede que al mismo tiempo vivían 2 hasta 3 jueces, ¿bien? Y el contenido del libro que vamos a ver, vamos a hacerlo en 4 etapas, ¿sí? Estas 4 etapas que vamos a ver en el libro se va a repetir prácticamente casi en todo el libro, ¿sí? La primera, que es la fidelidad a Dios, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios estaba ya, como vamos a ver, estaba ya oprimido, ¿sí? Por sus enemigos, ¿sí? Ellos llaman a un libertador, llaman a un juez, llaman a un líder
y el líder podemos decir, les salva, ¿sí? Les saca de esa opresión. Entonces, la fidelidad de Dios fue en ese momento que ellos les libra del enemigo, ellos viven un tiempo de paz, ¿sí? Entonces la gente vive en tiempo de paz. ¿Por qué? Porque si está gobernado por un juez, viven felices. Pero cuando el juez muere el juez, pasan a la otra etapa, la infidelidad del pueblo, ¿no? Al morir el juez, la gente vuelve a hacer lo malo, se olvida de Dios, entra de nuevo a la idolatría, ¿no? ¿Y por qué? Tercer paso, el enojo de Dios, porque Dios ve la idolatría de todo su pueblo, se enoja, y es por eso que Dios manda a sus enemigos para que lo opriman. Y el cuarto punto es el arrepentimiento. Una vez que estén oprimidos el pueblo de Dios, claman por un libertador y Jehová les manda a un juez. Eso de ahí se va a repetir prácticamente en todo el libro. Esa secuencia lo vamos a hacer, ¿no? Fidelidad de Dios, infidelidad, el enojo de Dios, el arrepentimiento del pueblo, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchísimas veces lo vamos a ver eso en el libro de los jueces. ¿Amén? Y para terminar, les voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver en el libro de los jueces. ¿Sí? Los jueces, ¿quiénes eran? Eran unos líderes, ¿verdad? Unos líderes que empezaron a liderar al pueblo. Vimos a las 12 tribus que llegaron a la tierra prometida, se esparcieron por ahí, ¿sí? Y cuando empezaron a ser oprimidos por sus enemigos, podemos decir los líderes o las cabezas de cada tribu se reunían, ¿sí? Clamaban a Dios, ¿sí? Y Dios les mandaba un libertador, que eran los jueces. En sí, los jueces vienen a ser una especie de reemplazo que el pueblo de Dios necesitaba, porque el pueblo de Dios se había acostumbrado a tener unos líderes, que vimos a Moisés y a Josué. Al no haber eso, entonces Dios levanta a los jueces y tomarían el lugar de Moisés y de... ¿Quién me faltó? Josué. Muy bien, ese es el resumen que vamos a ver. Es una pequeña introducción al libro, ¿sí? Ya en la otra clase vamos a estar viendo acerca de los jueces en sí, la vida de cada uno de los jueces. ¿Amén? Creo que nos falta una pregunta, ¿o me parece? Sí, a ver. 3 jueces, menciónenme a 3 jueces. A ver, hermano Joel, creo que lo puso. Muy bien, hay muchos jueces, ¿verdad? De todos los jueces hay una mujer que es Débora, ¿no? Muy bien, eso ya conforme vayamos viendo, vamos a ver acerca de Débora. Muy bien, no sé si tal vez hay una pregunta acerca de lo que hemos visto. Solamente es una pequeña introducción, hermanos, a lo que vamos a ver de acá en adelante. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay? Muy bien. Entonces ya les animo, hermanos, a estudiar este libro de los jueces, que es un libro muy bonito, y en otra clase, el otro martes, estamos empezando entonces con Jueces capítulo 1 y vamos a ver al primer juez, que es Otoniel. Muy bien, entonces, hermanos, les invito a ponerse de pies. Vamos a dar 3 glorias a Dios y dar las gracias por este momento que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Damos 3 glorias. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.